Bermúdez Marín. Gracias, Marín. Bueno, gracias al Señor Jesucristo por esta bendición de poder estar en esta reunión de jóvenes y adultos, pero como ustedes saben que el espíritu, el alma no se envejece, no tiene edad, pues todos somos jóvenes, porque no, si uno los ve yo siempre que saludo a los hermanitos y hermanitas, no importa qué edad, le digo jóvenes, porque el plan de Dios, el propósito de Dios y el programa de Dios es llevarnos todos a ser jóvenes. Eso ya está declarado por el Señor, que todos seremos jovencitos. Ya incluso el Espíritu de Dios, y hablando por los profetas, nos ha señalado la edad promedio que tendrá esa juventud de 18 a 21 años. Será la edad promedio de la juventud. Pero ustedes ven que ya Dios tiene un programa establecido para llevar todo a la juventud. Por lo tanto, yo siempre los saludo a las hermanitas, aunque sean ya viejitas de la misma edad mía o más, les digo jovencita. Primero, porque el espíritu no se pone viejo. Y segundo, porque está dentro del programa de Dios llevarnos. Ya yo los estoy viendo como Dios los ve. Entonces tenemos ya esa visión del Señor. Que la visión del Señor ya nos ve anticipadamente, como ya Él ha planificado llevarnos. Por eso es que esta reunión de jóvenes es muy importante. Espero que el Señor Jesucristo nos dé una gran bendición en esta actividad del día de hoy. Yo creo que ya Dios los ha bendecido con los cantos, con todo ese trabajo que ustedes han venido haciendo. Ya Dios los ha bendecido. Por lo menos veo aquí estos muchachos que son una bendición y es un orgullo para nosotros tener estos jóvenes aquí. Un orgullo para Venezuela también, tener jóvenes como estos, como Adán, como Benjamín, como Johnson. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Nos sentimos orgullosísimos de que Venezuela esté produciendo jóvenes así. Y esperamos que salgan muchos jóvenes más que puedan ser de gran bendición para todo el pueblo latinoamericano. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Pueden sentarse, mis hermanos. También ver a Moisés por acá ayudándonos y aprendiendo allí con los muchachos. Eso también es un gozo muy grande, ver lo que él también logró venir para estar acá. Allá está estudiando él actualmente en 2 universidades. La mamá se pone nerviosa, me dice, no, porque este muchacho está en una universidad y sale de una, se mete a otra y después coge cursos extra. Yo no sé, ella dice que se pone, ¿cómo va a ser? Le digo, mira, la mente y el cerebro, los RU, eso no tiene límite. Cualquier computadora que los hombres hagan, por más poderosa que sea, siempre tiene un límite, siempre tiene una limitación, pero esa computadora que ha hecho Dios, eso no tiene límite. Tú le puedes meter todas las informaciones allí
y esa la recibe sin problema, déjalo quieto. Y es que lo veo así como me asusta verlo. Y dice, no, déjalo que siga estudiando ahí en esas dos universidades. Sale de una y se pega para la otra y Dios lo va a ayudar. Pues nos sentimos muy contentos de que por lo menos tiene el deseo de servir al Señor, de que tiene el deseo de aprender, tiene el deseo de hacer lo mejor para Dios, y eso pues para nosotros es un orgullo. Pedir al Señor que lo bendiga grandemente. Esta mañana estuvimos hablando entre los pastores un tema, ahora lo vamos a tratar, ese mismo tema, pero desde otro punto de vista. Estábamos viendo el tema de la palabra. La palabra es de la cual depende todo. Por eso dice que al principio era la palabra, o sea, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo mismo es Dios. La palabra, como dice el hermano Branham, es Dios. Y todo lo que es hecho fue hecho por esa palabra. Y fuera de eso, y no hay nada que haya sido hecho que no haya sido hecho por esa palabra. No hay nada, no existe nada. Por eso muchas veces cuando yo en la mañana tomo unas pastillitas y un pote de agua, antiguamente me tomaba el agua sin nada, pero ahora me la tomo con unas cuantas pastillitas. Yo digo, esto, Señor, gracias, porque ¿quién lo creó? Tú, esto el hombre no lo creó. Dice la Biblia que en ese tiempo no existía nada, no existía polvo, no existía aire, no existía luz, no existía oscuridad, no existía nada. Todo, no existía nada. Después de la creación es que ustedes ven que, como dice el hermano Branham, en ese versículo 1, del versículo 1 al versículo 2 de la Biblia, él dice que hay miles o millones de años entre uno y el otro. Porque el primer versículo, ¿cómo es que dice? En el principio, exactamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice acá, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era así, ¿verdad? Ahora, vean ustedes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de eso no había nada. No había tierra, no había luz, no había nada, no había polvo, no había nada. Por eso dicen los profetas, y el profeta Branham lo dice, y el hermano William lo ha reiterado, que entre ese versículo 1 y el versículo 2 hay un espacio de millones de años. Porque cuando Dios creó en el principio los cielos y la tierra, Dios no crea nada vacío, Dios no crea nada desordenado. Entonces, después que fue creado esa obra de una manera perfecta, como Él lo creó todas las cosas, encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía y oscura, rodeada de oscuridad. Pero se dan cuenta ustedes que no existía antes eso. Entonces es que ahí es donde la palabra del hermano Branham, que hubo un cataclismo, hubo un desordenador, hubo una persona que no fue Dios que produjo
todo ese desorden, porque Dios no es un Dios de desorden. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y hay otro versículo por allí, Iván, quizás Martín, que los consigue muy rápido, que está por ahí, debe estar, si mal no recuerdo, en el capítulo 45 de Isaías, por ahí, que dice que Dios hizo la tierra y la compuso. ¿Se da cuenta? Dios no hace nada descompuesto. Si la tuvo que hacer y después componerla, es porque alguien la descompuso. ¿Se dan ustedes cuenta lo que era allí en el origen? Ve a ver si lo consigue, Martín. El verso ¿qué? Que dice que Dios hizo la tierra. El Isaías ¿qué? 45:7. ¿Cómo dice ese versículo? Ajá. Pero hay un versículo que dice que hizo la tierra y la compuso. Sí. El 10. Ajá. El que la hizo y la compuso. ¿Se da cuenta? Pero Dios no hace nada descompuesto. Entonces, si Dios la hizo 45:18, dice. Bueno, yo sabía que estaba por ahí, lo había leído por ahí en el capítulo 45, no me acordaba del versículo. Pero ven lo que dice también en el verso que nos leyó Martín anterior, que hizo las tinieblas, hizo la luz. Yo soy el que hice la luz, hice las tinieblas. Se da cuenta que en un tiempo no existía ni tiniebla, ni luz, ni polvo, ni nada. No había nada. Pero estaba Dios. Y dice el hermano William, ¿y qué estaba haciendo Dios en ese tiempo? Estaba pensando en toda la creación que iba a desarrollar. Por eso cuando yo agarro unas pastillitas y digo, ¿quién hizo esto? Si esto no existía, el hombre no sabe hacer esto. El hombre, Dios mismo le da la sabiduría para poner todo lo mismo que Él ha creado en la tierra, en los minerales, lo sacan de los árboles, de los minerales, de los animales, de lo que sea, pero ya Dios lo ha creado y luego le ha dado también la sabiduría al hombre para hacer esto. Así que, Señor, esto viene de ti y por lo tanto yo lo tomo en el nombre de Jesucristo con esta agua que tú creaste, porque tampoco existía agua y tú la creaste para nuestro bien, y en el nombre de Jesucristo tú le pongas a esto todo lo que mi cuerpo necesita para que esté bien, sin problemas, sin achaques, sin dolencias, sin nada. ¿Y podrá Dios hacer eso? Pues Dios puede, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, hablando de esta parte que hablábamos ahí esta mañana, de que Jesús dijo, no se necesita más que una sola cosa, la palabra. ¿Se lo dijo a quién fue, Martín? ¿Se lo dijo a quién? A Marta fue que se lo dijo. Porque Marta fue la que le llegó y le dijo, Señor, mira que estoy en la cocina ocupada haciendo la comida a usted y a los apóstoles, y María está allí como una tonta sentada ahí. Y le dijo,
Marta, Marta, estás afanosa. Primeramente, no tienes cuidado de mí, Señor, que ves esta boba ahí sentada y no me va a ayudar. Estaba regañando al Señor. Digo, Marta, pero estás turbada con muchas cosas. Marta, solamente una cosa hace falta. La palabra. Y María escogió esa mejor parte y yo no se la voy a quitar. No se la podemos quitar. Escogió lo mejor. Siéntate tú también, muchacha tonta, tú eres la que debiera sentarte a escuchar la palabra. Entonces, ven ustedes la importancia. Una sola cosa hace falta. En una parte dice en el libro de Jeremías que él vigila por su palabra, apresura su palabra. En otra versión dice vigila por su palabra para ponerla por obra. El hermano William dice, ¿cuál es la obra de Dios? Cumplir todo lo que Él ha prometido. En cada tiempo Dios va cumpliendo lo que Él ha prometido. Tuvo promesas para el tiempo del Mesías, porque Él prometió eso, y todo lo que prometió se fue cumpliendo. Tuvo promesa para el tiempo de Pablo, porque él habló de esa edad también. De Éfeso, él habló de todo eso, lo tenía Dios en su mente ya. Y tuvo que desarrollarlo así, y su trabajo fue cumplir la obra con ese mensajero en ese tiempo. Y así tuvo promesa para la edad de Mirna, porque eso también fue hablado por la boca de Dios. Y entonces, en ese tiempo de Esmirna, pues Dios estaba ocupado en cumplir todo eso, que fue el tiempo de las persecuciones, donde los hijos de Dios tuvieron que vivir en cuevas, en cavernas, en catacumbas, y todo ese tiempo de gran persecución, Él estaba vigilando y recibiendo en su seno a cada uno de esos mártires. Y así tuvo promesa para el tiempo de Lutero, porque eso también estaba hablado en la Biblia, de la edad luterana, y así en cada edad de la iglesia. Y luego, después de las 7 edades, ¿hay algo más? ¿Promete Dios después de esto algo más? ¿No dice ahí después de esto se abrió una puerta en el cielo? Y se oye una voz como de trompeta, ¿verdad? Que dice, sube acá. Yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta. Entonces, vean ustedes, todo depende de la palabra. Dice el hermano William que cada edad se formó con la palabra que Dios habló para esa edad, y que nadie más podía hacer eso, porque solo lo podía hacer la palabra. Y esa palabra ya venía hablada por un instrumento en su debido tiempo, para que eso se materializara, se cumpliera, se hiciera una realidad. Y así es en este tiempo. Nadie puede hacer lo que está haciendo hoy la palabra de Dios. Eso es lo que estuvimos hablando, más o menos en rasgos generales, esta mañana, allí con los pastores, mostrándoles la importancia de la palabra. Pero yo ahora quería tocarlo desde otro punto de vista, que es lo que el apóstol Pablo dice, y empiecen a anotar esos versículos, y muchos de los versículos me lo van a ayudar a ustedes a conseguir. Pero miren ustedes cómo dice allí Colosenses 3:16. Vean ustedes allí Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vean ustedes, la palabra de Cristo more en vuestros corazones, ¿en qué? En abundancia, ¿no es que dice? La palabra de Cristo more en abundancia. La importancia, lo que les quiero ahora hablar, allá los pastores estuvimos hablando desde otro punto de vista, pero ahora lo que les quiero hablar a los jóvenes es la importancia de usted atesorar la palabra en su corazón. Vean ustedes la importancia de que ustedes atesoren, de que ustedes aprendan, memoricen, tengan en su mente la palabra. La palabra de Cristo debe morar en abundancia. Esa es la fuerza y el poder más grande que hay. El hermano Branham dice que la palabra de Dios es más poderosa que una bomba atómica. Entonces, el poder más grande que existe es la palabra. Por lo tanto, guárdenlo en su corazón. Si ustedes quieren aprender esta lección que nos enseñó el Señor Jesucristo, vamos a verlo aquí en cualquiera de los evangelios podría ser. Vamos a buscar el primer evangelio que sería, pero en cualquiera de los 3 evangelios, porque yo creo que son los 3 que nos narran esta. Bien, vamos a verlo acá donde nos habla de cómo cuando Jesús fue llevado al desierto. Aquí nos está hablando después que fue ya bautizado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, en el capítulo 4, ¿no?, de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, vean ustedes, mis hermanos jóvenes y también los que somos jóvenes de corazón y de espíritu. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Jesús no usó un instrumento que tú no dispongas. Usó el mismo instrumento que tú dispones, para que tú sepas que tú lo puedes derrotar y vencer con el mismo instrumento con que Jesús lo venció. Jesús fue una persona que desde niño se dedicó al estudio de la palabra. Por eso ustedes ven que dice que él le hacía preguntas siendo un niño de 12 años, ya hacía preguntas a los... ¿Y de qué eran preguntas? ¿De qué? De la escritura, de la palabra. Y ellos se maravillaban de las preguntas. Y después, como ellos no tenían respuesta, Jesús les daba la respuesta y se maravillaban más de la respuesta. ¿Y dónde sacaba Jesús eso? De la palabra que leía, que la retenía, que la guardaba en su corazón, porque él iba creciendo. Él creció no solamente en edad y en estatura, sino que dice que crecía en conocimiento, crecía en sabiduría, crecía en gracia. ¿No lo han visto ustedes? Pues tuvo que crecer en todo eso
Pues para eso dedicaba tiempo, ponía atención, memorizaba, guardaba esa palabra en su corazón, y cuando se encontró con ellos les pudo citar escrituras. ¿Ve? Les citaba escrituras porque las tenía ya almacenadas. ¿Se da usted cuenta con qué venció Jesús al diablo en todas las ocasiones en que lo venció? Con el mismo instrumento con que tú lo puedes vencer. No usó un instrumento que tú no puedas tener, no usó sino la misma palabra. Esa palabra está a tu alcance, está a tu mano. Y si tú no la guardas en tu corazón y la atesoras para ti, pues ¿qué va a pasar? Fácilmente el enemigo te puede derrotar. Pero en la Escritura hay respuesta para cada momento que el diablo te puede atacar. Tú tienes palabra con que destruirlo, con que derrotarlo. Jesús lo derrotó con la palabra. Él le dijo, mira, ¿por qué no, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estos panes que se hagan piedras? Diga a estas piedras que se hagan panes y comes. Ahí tienes hambre. Si él hacía eso, primeramente iba a obedecerle al diablo. Segundo, si lo hacía, iba a hacer una cosa fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, fuera del programa de Dios. Una cosa por su propia, usar su propia poder, usar el poder que tenía para su propio bien, fuera del tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Y si llegaba a comer pan así también después de 40 días de ayuno, entonces lo iba a complicar, podía producir la muerte. Por lo tanto, de ninguna manera le convenía el consejo. Y él lo derrotó con la palabra. Le dijo, escrito está. ¿Se da cuenta? ¿No tiene usted la escritura? Usted la tiene. ¿Para qué la tiene? Para leerla, para meditarla, para memorizarla. Como dice Pablo, guarda que la palabra de Cristo more en ti en abundancia. En abundancia. La palabra de Cristo more en ti en abundancia. ¿Ven ustedes? Es importantísimo. Y no usó en ningún momento, en ninguno de los ataques del diablo usó otra cosa sino la palabra. Le dijo, escrito está. ¿Ven? Y lo derrotó con eso. No solo de pan vive el hombre. Eso lo sacó de Deuteronomio 8:3. ¿Ven que se sabía la escritura? Le dio la cita de Deuteronomio 8:3. Allí muestra que él escudriñaba las escrituras y incluso una de las cosas que le dijo a ellos, ¿por qué no llegaron a ver el programa de Dios para el tiempo en que vivía? Le dijo, porque ustedes no escudriñan las escrituras. Tienen las escrituras, le dijo a los sacerdotes, pero no las escudriñan. Escudriñen las escrituras. Le dijo, escudriñenlas, que ellas dan testimonio de mí. En esa escritura, ahí estoy yo, pero si ustedes no las escudriñan, no las estudian, no las memorizan, no le dan importancia a lo que Dios ha hablado, sino que lo toman como un libro cualquiera, pues lógicamente el Espíritu Santo no les va a poder enseñar qué es lo que está aconteciendo en el día en que usted está viviendo. Pero es importante escudriñar las escrituras, ¿no es así? Jóvenes, escudriñen las escrituras. Esa Biblia que Dios les ha dado, le ha dado la facilidad de que ustedes tengan esto, que en el tiempo antiguo era difícil tenerlo, solamente iban a la sinagoga las personas muy interesadas a leer los rollos, porque esos eran rollos en pieles y no todo el mundo podía tener una Biblia de ese tipo.
Pero vean ustedes, hoy tiene usted su Biblia y tiene más de una, tiene dos, tiene tres, tiene Biblia de promesa, tiene Biblia de una cosa y otra. ¿Y qué hace usted con todo eso? ¿Y para qué las tiene? Para que las escudriñe y para que las memorice, para que las guarde en su corazón. No dice allí que la palabra de Cristo more en abundancia, que usted la tenga en abundancia. Entonces miren con qué lo derrotó. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre los pináculos del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Ahora el diablo, miren la astucia que utilizó, porque este es otro detalle que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Aquí usó el diablo la escritura. Como vio que Jesús le salió con la escritura y lo reventó allí, entonces ahora él quiere usar la escritura, pero quiere darle una aplicación equivocada a la escritura, una interpretación errada. Y una interpretación errada de la escritura lo va a llevar a usted fuera del camino, lo va a llevar fuera de la voluntad de Dios. Entonces mira que el diablo le dijo, bueno, así que le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora se da cuenta que fue lo que Jesús lo venció: escrito está. Y ahora él también le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces Jesús, ¿con qué le respondió? ¿Cambió Jesús de táctica? No, le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces le citó allí la escritura de Deuteronomio 6:16. Parece que Jesús leía bastante el Deuteronomio. Entonces, ven ustedes, le citó la escritura, porque el diablo estaba ahora diciéndole: tírate de aquí para probar si tú realmente eres el Hijo de Dios. Pero ve, eso es tentar a Dios. Y le digo: sí, pero está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Eso que tú me estás mandando a hacer es una tentación a Dios, y Dios no debe ser tentado. Nosotros no podemos tentar a Dios, probar a Dios a ver si Dios puede hacer eso. No, usted tiene que creer que Dios puede mandar sus ángeles y guardarlo y cuidarlo. Yo a veces le oro: Señor, manda tus ángeles y guárdanos y cuídanos y llévanos por el camino por donde vamos y líbranos de todo peligro. Y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho en cada viaje, porque estoy vivo aquí. Si no estuviera así, no estaría aquí, vivo. Entonces, ven ustedes, allí encontramos, el enemigo quiso usar la escritura tergiversadamente. Nosotros tenemos que tener cuidado en aplicar la escritura tal como debe ser, por el Espíritu de Dios, porque la misma Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, señores, gobernadores de las tinieblas y señores de este mundo, que son las tinieblas, potestades de las tinieblas. Y por lo tanto tenemos que tomar toda la armadura de fe, el escudo de la fe, el yelmo de salvación. Pero más adelante, donde dice después del calzado del apresto del Evangelio de paz, también nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Se da cuenta que tienen que depender del Señor también. Pero miren ustedes con qué lo derrotó el Señor. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Si una persona se cae de un lugar, está haciendo una construcción, aquí mismo nosotros tenemos en Fe Viva un ejemplo
cuando estábamos construyendo el edificio donde se reúnen los pastores, ese edificio que está adelante, abajo está la imprenta, después está el lugar de reuniones y después está el piso donde están las habitaciones, y en el techo de ese piso, cuando lo estaban haciendo, un hermano de Colombia llamado Fabián estaba trabajando allí. Imagínese usted, en el techo del tercer piso, vean la altura en que estaba. Y estaba el hermano Fabián trabajando y empezó a alar una cabilla que necesita, cabillas esas que se usan para la construcción, y estaba encajada la cabilla de alguna parte, y él pegó un jalón bien duro y se fue, la cabilla se soltó y se fue por ahí para abajo. Cuando la gente que estaban allí vieron a Fabián, que venía dando vuelta en el aire, abajo estaba una grúa que teníamos allí para levantar las piezas de hierro, y la grúa, como no nos alcanzaba el tamaño que necesitábamos, pues necesitábamos, para no alquilar otra grúa, porque la que teníamos era esa. Entonces los hermanos habían echado unos camionados de arena y montaron la grúa allí para que pudiera alcanzar donde ellos iban. Y cuando ven los hermanos que el hermano Fabián se desprende, todos gritaron: se mató Fabián, se mató Fabián, se mató Fabián. Todos pensaron que el hermano Fabián estaba muerto. Pasó por en medio de los hierros tejiendo ahí como un tejedor, en medio de los hierros de la computadora, de la grúa, pasó zum, 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 y ¡pam! Y si eso que se vino de cabeza, y él dice, no sabe cómo se volteó y cayó paradito en la pila de arena, y no le pasó absolutamente nada. ¿Se dan ustedes cuenta? Pero si Fabián dice, como dijo el diablo, me voy a tirar de aquí a ver si Dios es verdad que es poderoso para cuidarme, pues se mata. Ya Fabián estuviera muerto hace tiempo si hace eso, ¿ves? Se mata. Pero ahí está Fabián vivito, trabajando. Pero eso es lo que el diablo quería. Dijo, no, Señor, no tentará. El Señor sí puede librarme, pero no porque yo lo haga para tentarlo. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y con eso lo derrotó. Y entonces el diablo quiso agradarlo, mostrándole todos los reinos y las pompas y las glorias y las barbaridades que hacían estos emperadores en esos grandes fiestas que ellos hacían. Otra vez lo llevó el diablo, dice, a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo, vean ustedes, y la gloria de esos reinos, la pompa y toda la grandeza que había, y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Ve con qué lo derrotó? Con la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo derrotó con Deuteronomio 6:13. ¿Se da cuenta? Por eso le digo que parecía que él leía bastante el Deuteronomio. Por ahí lo llevó y le citó, ¿sí? Solo al Señor servirás, y al solo no podemos servir está escrito que solo Él es digno de adoración y de servicio. Entonces, miren ustedes, ¿qué les quiero yo decir? ¿Cuál fue el arma que usó Jesús para derrotar al diablo? La misma que tú tienes en tus manos, que tú la puedes tener en tu corazón,
y en tu vida la misma, es la misma arma. Esto es algo muy importante. Yo aprendí esto siendo muy joven y a mí pues me gustaba memorizar la escritura y leerla y a los versículos subrayarlos y aprenderlos, porque eso yo lo aprendí de que Jesús usó ese instrumento y es el mismo, no usó uno distinto que tú no lo puedas tener, no usó un instrumento que tú no lo puedas alcanzar, sino un instrumento que está a tu alcance y es un instrumento poderoso. Yo les voy a contar una experiencia que tuve yo siendo jovencito, todavía no era pastor, era conserje de una iglesia, allí una iglesia bautista independiente. Nosotros empezamos en una iglesia bautista. Y entonces les voy a contar esta experiencia porque yo conocí el Evangelio a través de un joven que lo veía yo continuamente leyendo la Biblia en los momentos desocupados del trabajo. Él leía la Biblia. Yo le pregunté, ¿qué es esto que tú tanto lees? Y me dijo, esta es la Biblia. Y le dije, ¿qué eso qué es? Yo nunca había oído en la isla de Margarita, en esa playa de pescadores. Estaba trabajando ahí en esa oficina como conserje allí también, pero no conocía nada de Biblia. Y me dijo que era la Biblia. ¿Y eso qué es? Me dijo, este es el libro de los profetas y los apóstoles. Le digo, muchacho, tú vas a estar creyendo que eso existe. Esos profetas y apóstoles existieron hace años. Y me dijo, sí, eso existe. ¿Y cuánto cuesta un libro de eso? Yo pensaba que eso costaba un dineral. Me dijo, bueno, eso no cuesta tanto. Si tú quieres, vamos esta noche a una actividad allí de una casa de una hermana, que tenemos unos cultos, y allí pues si ellos tienen Biblia y le compras una. Le digo, no, yo quiero comprar una. Si eso no cuesta tanto. Y yo fui con él a esa casa, que fue donde oí por primera vez el Evangelio. Me preguntaron que si quería recibir al Señor Jesucristo. Le dije, sí, claro que sí. Y tienes que decir esto y esto. Por eso le dije yo al hermano William, a mí, cuando yo creí, William, a mí me hicieron decir, yo recibo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y me hicieron hacer esa oración, William. El Señor Jesucristo, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Y todo lo que me dijo el hermano, la hermanita allí, que dijera. Y luego entonces yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y así fue que aprendí cuando recibí al Señor. Y compré la Biblia. Y empecé a leer la Biblia por primera vez. Entonces, vean ustedes, de esa época, yo les quiero contar esto porque para mí fue una cosa tremenda, que ese joven, pues, me hizo ese favor tan grande. Dios lo usó para llevarme a ese lugar donde yo recibí al Señor. Y entre paréntesis, fue muy, muy tremenda la hermanita, porque ahí aprendí una lección. La hermanita que estaba allí con el esposo, ella me dice, bueno, después que ya usted recibió al Señor, ahora tiene que bautizarse. Y ella me explicó lo que era el bautismo. Y ahora tiene usted que empezar a diezmar. Y yo le dije, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Pues yo no sabía, que yo creía que era una comida. Le dije, no, eso, ¿cuánto gana usted? Tanto. Bueno, tiene que dar tanto. Digo, bueno, desde el primer momento que me paguen, nunca después de ese día he dejado de dar mi diezmo. Y le aseguro que eso es una bendición. La primera cosa que me enseñó esa hermana, tienes que aprender a diezmar. Es una bendición, hermano. Tú comienzas a diezmar y nunca te va a faltar nada. Tú vas a ir en aumento y vas a ir de bendición en bendición. Nunca te va a faltar nada.
aprenda a diezmar. Pues lo cierto es que este hermano yo nunca lo vi más. Se desapareció ese joven, ya yo me bauticé, me invitaron para ser entonces conserje de una iglesia en Caracas, por allá estaba como conserje de esa iglesia, y entonces da la casualidad en Caracas que me consigo el joven. Muchacho, tenía años que no lo veía, yo creía que él estaba en alguna iglesia, ¿qué iglesia asiste? Me dice, no hermano, tengo una cosa mucho mejor que lo que te llevé. Yo dije, mejor que el Evangelio, mejor que el Evangelio. Me dijo, oh sí, mucho mejor que el Evangelio, y mejor que, no, eso es una cosa más grande. Y yo, caramba, pero ¿qué puede ser eso, muchacho? Que puede ser mucho mejor que el Evangelio. Dice, bueno, yo te andaba buscando por eso, porque yo te quería invitar a que fuéramos. Es imposible que pudiera haber una cosa mayor que el Evangelio de Cristo. Me dijo, pero vamos a ir. Y me lleva, y sabe a dónde se había metido este muchacho, a un centro espiritista. Y cuando llego yo a aquel lugar, que ya siento en mi corazón, el mismo Espíritu de Dios en mí comenzó a sentir la incomodidad de aquel lugar donde esta gente invocaban los espíritus, y comienza entonces el tipo, el presidente, el director de ese centro, se acerca para decirme que para que me aceptara aquello. Yo le digo, no, yo he aceptado al Señor Jesucristo. No, yo no acepto ninguna otra cosa. Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Ya le comencé a citar las Escrituras. Comencé por ahí por las Escrituras. Y entonces comenzó el hombre por acá, y yo le soltaba otra escritura. Y él, mire, por favor, no me cite eso, que ese es un libro antiguo que ya no, que ya no tiene valor para este tiempo, ese es un libro obsoleto. Le digo, usted sabe lo que está diciendo usted, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿No sabe usted que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará? La palabra de Dios nunca se pone vieja. Y entonces comencé por ahí con la escritura. Y entonces él comienza y me dice, pero es que tú no sabes que las personas de qué espíritu se reencarnan cuando una persona muere y se reencarna en otro espíritu. Le digo, está escrito. Está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Y le cité esa escritura, búscatela por allí, Martín, está en el capítulo 9, verso 27, por allí de Hebreo. Escrito, está escrito, le dije, está establecido al hombre. Y con eso lo fulminé. Al tipo le dije, y yo aquí en este lugar no debo estar, porque el Señor dice que donde Él no está, yo no tengo que estar. Está escrito, está establecido al hombre que muere. Voy a ver si es el 27. Sí, Señor, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio. Y él me decía que morían y reencarnaban, y tú no sabes de qué reencarnación eres, si vienes de las no sé cuántos miles de reencarnaciones, que se reencarnan en vez de en un animal, que se reencarnan en una cucaracha o en un ratón, o que se reencarnan en una vaca, en un burro. Le digo, no, chico, como la escritura dice que está establecido que el hombre muera una vez, y después de eso el juicio. Eso es la palabra. Entonces con eso me dijo, mira, por favor, no me cites más eso. Le dije, ni tampoco quiero seguir hablando con usted, así que me voy. Y el muchacho me vio salir, y yo sin un centavo, porque yo andaba, dije, no, aunque sea a pie, y había venido de Caracas a La Guaira, cuando no existía la autopista, sino la carretera vieja. Yo dije, aunque me vaya a pie, pero yo no quiero estar aquí.
Entonces salió este muchacho que cargaba una moto y me dijo, no, yo lo llevo a su lugar. No le di ni las gracias. Me bajé y ni tenía por qué dársela. Pero hermano, fíjese, asistir a aquel lugar, menos mal que yo fui escritura, menos mal que me había aprendido muchos versículos y menos mal que me había aprendido ese versículo. Cuando vean ustedes, el Espíritu Santo le va a traer a usted a la memoria lo que tiene que decir. Cuando llegue el momento de decirlo, si usted es una persona que ha almacenado la palabra en su corazón, el mismo Espíritu que muchas veces dice, mira que tienes que prepararte para responder así, para responder así. Búscatelo por ahí, Martín, eso debe estar en Lucas 12 por ahí, donde dice que cuando estén llevados ustedes a la sinagoga o por allí, no piensen lo que van a decir, porque el mismo Espíritu les pondrá. Voy a ver si lo consigue por ahí, cualquiera de los dos que lo consiga más rápido. Eso está en Lucas, yo sé que yo lo leí por Lucas 12:11. Lucas 12:11, ¿cómo dice? Cuando os trajeran las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. El Espíritu Santo en la misma hora te va a decir. ¿Y cómo te lo vas a recordar? Porque tú lo tienes almacenado. ¿Te das cuenta? Tú lo has leído. Y sabes que el Espíritu Santo en esa misma hora te va a dar la respuesta precisa. Ni pienses lo que vas a decir, ni te preocupes. Porque tú tienes una promesa que el Señor te va a ayudar. Te va a dar la palabra correcta. Entonces, miren ustedes la importancia de lo que yo les quiero decir. Atesoren eso que dice allí la Escritura. Yo no sé si los jóvenes están anotando o no. Todas esas escrituras. Ya anotaron la escritura de Colosenses, que es 3:16. ¿Ah? Sí, 3:16. Que guarden en su corazón, que dice que en abundancia la palabra de Dios. Y lo que debemos hacer es cantando con himnos y cantos espirituales. ¿No dice allí? Voy a ver cómo dice Martín. Cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y cantos espirituales. Yo recuerdo una vez que teníamos una campaña en Puerto La Cruz y habían unos muchachos de Puerto Rico, unos jóvenes de Puerto Rico, que estaban allí, que vinieron con unas guitarras y eso para cantar, pero nosotros no teníamos mucho instrumento en esa época. Y entonces ellos vinieron respaldando a un evangelista. Y entonces llego yo a la casa donde ellos están hospedados para saludarle, a ver si les faltaba algo, a ver si tenían todo, y consigo al muchacho allá en el patio cantando canciones del mundo, canciones románticas, canciones de despecho y cosas así. Y oye, ¿qué es esto? Le digo yo, oye muchacho, ¿y qué es esto que estás haciendo? ¿Estás ensayando? Yo pensaba que estaba ensayando para el culto, porque ya el culto era dentro de un par de horas, dentro de una hora. Y el tiempo yo pensaba, pues lo que hacen los muchachos, se ponen a ensayar los cantos que van para hacerlo mejor, para cantarlo de una manera más perfecta, ¿no? Pero lo consigo en estos cantos. Digo, ¿y qué es esto? Me dice, aquí, muchachos, dándole un chancecito a ese condenado para después darle por la cabeza allá en el culto. Digo yo, ay muchacho, ¿qué es eso que estás haciendo? Dándole un chancecito acá, dándole un chancecito a ese condenado acá, dice, no, hermano, digo yo, no, definitivamente esa no es la manera, eso no le agrada al Señor. Dios no va a recibir tus cantos. En vez de estar ensayando los cantos,
que vas a cantar para el Señor, entonces estás ahí dándole un chancecito al diablo. Pero vean ustedes lo que es una persona con mente carnal, sin conocimiento de la Escritura y sin conocimiento de la palabra. Tu corazón debe estar, dice, con cantos espirituales. ¿Ve? No dejes que el enemigo llene tu corazón de ese tipo de canto. Y recuerdan lo que dijo el hermano Branham, que la música, esa música, ¿cómo se llama? La rock and roll, él la oyó en el infierno. Los demonios y la gente que estaban allí cantando esas cosas. Y usted no puede reflejar el infierno. Tiene que estar cantando en su corazón cantos espirituales a Dios. Entonces, ya aprendieron eso. Usted debe ir, joven, guardando todas esas escrituras, especialmente todos esos versículos claves. Memorícelos. Como ese versículo que está también allá en el Salmo 119. Ve a ver, Martín, en qué parte está, si es en el verso 10, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Meta eso en su corazón. ¿Con qué? El proverbio. Salmo 119, 9 y 10, y léete el 9 y el 10, y yo no sé si hasta el 11, voy a ver. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado. ¿Ves dónde los guardas? Tus dichos, tus consejos. En mi corazón he guardado tus consejos, tus dichos. Anótenlo. Apréndanse esos versículos de memoria. Yo los estoy citando aquí así, digamos, ya usted sabe que siempre hay un desgaste por la edad. Pero todavía le di el punto donde estaba, ¿no? Sí, lo que les he dado es casi los he pegado todos. Pero bueno, eso lo aprendí hace mucho tiempo. Hijo mío, de mi ley, pero otro, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Eso está en el Proverbio 1, debe ser 10, por ahí, búscalo a ver si está en el 10, pero por ahí cerca. ¿Ve? Pero me recuerdo las palabras del Señor. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. ¿Cómo dice? Proverbio. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No consientas. Hijo mío, si los pecadores, guarden todos esos versículos, escríbanlo, apréndanlo, si eso es fácil. Ustedes, si se ponen a aprender, dicen, no, que yo soy difícil para aprender. No, la persona que se dispone a aprender, a medida que va aprendiendo, se le va haciendo más fácil. Se le va haciendo más fácil. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y también ese proverbio que tanto conocemos, que es muy importante, lo usa el hermano William mucho, debe ser el 4:18, no recuerdo perfecto, pero voy a ver si lo consigue, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. voy a ver cuál versículo es. 4:23, sobre toda cosa guardada. 4:23. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
guarda tu corazón de no meter cosas malas en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, ese no lo recuerdo ahorita, pero Martín me lo va a conseguir, donde es que Jesús dijo que del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas también. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú has atesorado en tu corazón? Eso debe estar por ahí en Mateo 12, por ahí pienso 23, por ahí no recuerdo. Pero más o menos yo lo he leído. Búscalo por ahí con la... él dice por allí que... ¿Lo conseguiste, Iván? 12, 19. ¿Qué capítulo? Capítulo 12, verso 19. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No, este parece que no es. No, ese no es. 15:34. ¿Cómo? Porque de la abundancia del ¿De qué corazón versículo habla es? la boca, 34. Es Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, el del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y ese es el 10, el capítulo 15:19. 15:19, Martín. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Exactamente, 15:19. Pero también el otro versículo que leíste: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón. Depende cómo tú descuidaste tu corazón. Y si tu corazón, tú lo dejaste que se llenara de alimaña, que se dejara, por eso cuida tu corazón, porque si dejas que se le llene de alimaña, los dos versículos son importantes, los dos son enseñanza de Jesús. El 19 y el otro, el que nos dio Martín anterior, era del 12, ¿no? 12:35. Entonces, vean ustedes, atesoren, anoten eso. Son palabras de Jesús. Y el proverbio que ya les di, 4:23, no me acordaba del capítulo, no me acordaba del versículo, pero me sabía el proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque depende de lo que tú atesores allí, de lo que tú atesoras en tu corazón, de eso es donde te vas a alimentar. Y eso es lo que va a usar o el Espíritu Santo o el espíritu del diablo. Porque si una persona, en lugar de atesorar cosas buenas, lo que atesora son estas cosas malas, pues imagínese usted, todo esto lo que le va a traer son calamidades y problemas y muerte. Entonces, apréndanse todos esos versículos que ya hay muchos que ustedes ya saben de memoria. Porque yo sé, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién? ¿Filipenses qué? 4:13. ¿Ve que ese se lo saben todos? Y eso nos da a nosotros momentos difíciles. Cuando esto no se puede, nunca diga, me dijo el hermano William, que no se puede. Más bien siempre dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca digas que no puedo. Siempre di, todo lo puedo. Depende de lo que tú atesores en tu corazón. Un versículo que usaba muchísimo el hermano Branham, el cual a mí me gusta en gran manera, que es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Anótanlo y apréndanlo. Jesucristo es la misma persona, es el mismo ser. Por eso cuando se le apareció a los discípulos, que ellos dijeron, es un espíritu, en el capítulo 24 del libro de Lucas, él dijo, no Señor, yo mismo soy. Es un espíritu, dijeron ellos, no, yo mismo soy. Y mostró sus manos y mostró sus pies.
y le dijo, miren las señales, yo mismo soy. ¿Tienen algo de comer? Y comió para probarle que Él era el mismo que había resucitado y es el mismo que ascendió a los cielos y es el mismo que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Él vive para hacer eso todos los días. Y si quieres saber más, saber que tienes un acusador que te acusa delante de Dios de día y de noche, es bueno que lo recuerdes siempre. Eso está en Apocalipsis 12, debe ser que verso 8, 7, por ahí, 7, 8. Apocalipsis 12, 10. Tenemos un acusador que nos acusa delante de Dios. Léetelo allí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Entonces miren ustedes, hermanos, apréndanse todos esos versículos. Aprendan ustedes también que ya tenemos un camino abierto para entrar a Dios. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Eso está, apréndanselo en Hebreo. Capítulo, eso lo van a encontrar en Hebreos 10, verso 19 creo que es. Voy a ver si lo consigues allí, si es el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vean ustedes, tenemos un camino abierto para entrar a Dios. Y es a través de la sangre de Cristo, no a través de nuestros méritos. Por un camino vivo y nuevo que Él nos abrió. Y en el capítulo 9 ustedes pueden ver que dice que, vean ustedes por allí donde nos habla, en el capítulo 9, verso 11 en adelante, hasta el 14 más o menos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios vivo. Cuánto más si la gente que estuvieron confiados, como dice el hermano Branham, en la sangre de los animales y hicieron aquellas grandes proezas, cuánto más nosotros hoy que estamos basados en la sangre del Señor Jesucristo, que es mucho más poderosa, mucho más que sangre de animales. Tenemos un camino nuevo, tenemos una entrada, tenemos la oportunidad de obtener lo que usted está buscando. No ponga límites, crea que Dios le puede abrir puertas milagrosas, Dios le puede proveer en forma milagrosa, porque la Biblia también lo dice, mi Dios pues suplirá. ¿Y dónde está eso? Mi Dios pues suplirá. Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá. Entonces esos son versículos que ustedes tienen que tener en momentos difíciles. Cuando le parece que ya no tienen, pues busque ese recurso de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Dónde está eso, Benjamín? La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante. Tú que desde muchachito estás leyendo la Biblia. Porque Benjamín desde chiquitico que yo lo conozco es un lector de la Biblia.
Eso debe estar por ahí en Hebreos 4:12, si mal no recuerdo. Búscalo por allí en Hebreo. La palabra de Dios es... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces úsela. Guárdela en su corazón. Llénese de la palabra. Memorice la palabra. Escríbala. Para memorizar muy bueno es escribir. Escriba. Cuando yo voy a memorizar lo escribo. Yo me venía y escribía un versículo y después ya lo escribía sin leerlo, solamente de memoria. Y lo escribía 2, 3, 4, 5, 6 veces. Ya la 10ª vez ya me lo sabía de memoria. Un versículo que yo aprendí siendo muy nuevo fue en Lamentaciones 3:22. Ve a ver cómo dice allí Lamentaciones 3:22, 23, 24 y por allí. No lo consiguen Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sigue. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Ven? Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Esto es importante. ¿Ven? Entonces, es por la misericordia de Dios que nosotros no hemos sido consumidos, que estamos aquí de pie. El Señor vive y el Señor es nuestro ayudador. Eso también se lo pueden aprender, está por allí en Hebreos 13, creo que está, o en Hebreos 12. Porque dice también ahí en Hebreos 12, si mal no recuerdo, al principio por allí, Martín, como el 5, como el 6 o 7, por ahí, donde dice que si un padre tiene si un hijo hace algo, el padre lo castiga si es su hijo. Si tú ves en la calle un muchacho haciendo una cosa y no es tu hijo, tú no lo vas a castigar. Lamenta lo que está haciendo el muchacho, mal, pero no lo vas a castigar. Pero siendo tu hijo, tú lo castigas. ¿Cómo es que dice allí, Martín? El 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No hijo, es uno de la calle, no es un hijo. Pero su hijo, usted lo disciplina, porque lo ama. ¿Ve? Porque lo ama. Eso es lo que le pasa a Moisés cuando la mamá lo agarra a chancletazo. Y él decía otra vez, yo, tengan paz, y ella, paz y paz, pero tengan paz y paz. Y Moisés, mamá, contrólate. Pero después yo le digo, pero ve, ¿por qué? Ve, porque nosotros pues en veces hacemos cosas que no debemos hacer y tienen que disciplinarnos. No es porque no nos quieren, sino porque nos aman. ¿Se dan ustedes cuenta cómo es eso? El amor es correctivo. Ahora les cito una escritura que no está allí en la Biblia escrita, pero de quien la dijo: vida eterna es vivir para los demás. ¿Quién nos dijo eso? Vida eterna es vivir para los demás. William Branham. Ve que también tenemos escrituras de estos hombres de Dios.
Vida eterna es vivir para los demás. Bueno, Dios me los bendiga. Yo les estoy dando esta escritura, les estoy dando para que ustedes escudriñen, lean, estudien, porque es cuestión de que atesoren esa escritura. Ustedes salgan de aquí y órenle al Señor que les dé espíritu de oración. Eso está en la Biblia, en el libro de Zacarías, ¿no? Por ahí no sé si es el 9, 10, por ahí, o uno de esos versos por ahí de Zacarías, que Dios nos dé espíritu de gracia y espíritu de oración, Ah, Zacarías 12:10. Ahí lo tienen. Todas esas son escrituras que ustedes las pueden aprender, les ayudan. Señor, pon en mí espíritu de oración porque tú lo has prometido. Tú puedes también, como dijo el Señor, ¿dónde es que está ese versículo, Martín, que dice, si debe ser por allí en Lucas, pero no recuerdo si es en el 11, donde él habla de que si un padre te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide ¿cómo llaman? Un pescado. Eso es mira, 11:9. es un versículo fácil de aprender porque está en el 11:11. 11:11. Miren, el 11:11, acuérdense de 11:11. Léetelo allí, Martín. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vean, ¿cuánto más nuestro Padre te dará el Espíritu Santo? ¿Ven que es necesario pedir el Espíritu Santo? Si un padre humanamente no es capaz de darle una piedra a un hijo que le pide un pan, o un escorpión a uno que le pide un huevo, algún pescado, no le va a dar una serpiente, una víbora. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? Entonces pidan, el Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a sostener, el Espíritu Santo nos va a enseñar, porque la Biblia dice que Él mandó su Espíritu para enseñarnos, para guiarnos. Que Dios me los bendiga, esto es infinito, eso es infinito. Si seguimos aquí tenemos que tener un culto de vigilia. Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano.